Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, hoy es domingo de Resurrección, el día más grande del año, el día de mayor alegría para los creyentes y seguidores de Jesús. Es el día en que celebramos el triunfo de Cristo sobre la muerte. Está vivo, ha resucitado. Pero esta gran noticia no solo debemos aceptarla, sino también experimentarla. Eso es precisamente lo que ocurre en los relatos que los evangelios nos presentan sobre la resurrección del Señor. Y eso es lo que ocurre en el evangelio que acabamos de escuchar. Es bien llamativo que Cristo resucitado elija a unas mujeres para su primera aparición. Anoche, en la vigilia, la versión del Evangelio de San Marcos nos hablaba de unas cuantas mujeres camino del sepulcro. Y hoy San Juan nos presenta a María Magdalena buscando al Señor hasta que lo encuentra. El Señor resucitado no se ha presentado ni a Pilato para darle un jalón de orejas por irresponsable y corrupto, ni mucho menos al gran César de Roma, tampoco al todopoderoso Sanedrín o a las autoridades del templo, que lo habían condenado en nombre de Dios y su sagrada ley, ni siquiera a aquellos 12 discípulos, varones, con los que tanto tiempo había pasado. Las primeras testigos de la resurrección fueron las mujeres que le habían seguido. Las mujeres, que en aquella época de la sociedad judía no contaban para nada, tenían al menos dos cosas a su favor. Querían a Jesús con toda su alma, tanto que se pusieron en camino sin preocuparse de pedir que las acompañara algún hombre para retirar la enorme piedra a la entrada del sepulcro. Y lo segundo, no tienen miedo de dar la cara, de que otros se enteren de que ellas sí le conocían, que sí habían estado con él y aún muerto y despreciado, siguen queriéndole. Valentía y amor. Después de ellas, poco a poco, los discípulos y demás apóstoles irán teniendo experiencias parecidas. Pero no piensen que la experiencia de resurrección fue de golpe y porrazo, todos a la vez, todos al mismo día. Ni tampoco creyeron todos inmediatamente. En el Evangelio de hoy se dice que el discípulo amado vio y creyó, pero de Pedro no lo dice. La tumba vacía no fue suficiente para él. A lo largo de semanas, meses y hasta de años, los que conocieron a Jesús y alguno que no le conoció en persona fueron experimentando que estaba vivo
y que eso alteraba totalmente sus vidas. Ya no podían seguir como hasta ahora. Si él estaba vivo después de haber muerto, significaba que todo su mensaje, todo su estilo, toda su vida habían sido ratificadas por el Padre que lo resucita. Nunca olvidemos que el resucitado es el crucificado y que lo fue por unos hombres muy concretos y unas motivaciones muy concretas, porque Jesús había hecho determinadas opciones, se había enfrentado con ciertas mentalidades, había denunciado muchas cosas. Y entonces, al ser resucitado, es como si el Padre estampase su firma sobre la vida y testamento vital de Jesús. Por lo tanto, valía la pena tomarlo en serio. Con nadie más había actuado Dios tan clara y definitivamente. Había mucho por replantear y cambiar. La resurrección de Jesús significa que solo una vida planteada, vivida y ofrecida, entregada desde el amor, tiene sentido. Es más poderosa que la muerte y por tanto no es indiferente cómo sea el estilo de vida personal de cada uno. Hay vidas que se pierden, se desperdician, se condenan, y otras que están en las manos de Dios, Señor de la historia y de la vida, para ser llevadas a la plenitud. El sepulcro vacío y la ausencia del cadáver del Maestro no demuestran nada. Los primeros que se negaban a creer que el Señor estaba vivo fueron los propios discípulos. Lo que les contasen las mujeres y sobre todo ellas u otros testigos no era suficiente. Esto nos enseña algo que debemos tener siempre presente. La fe no es creer lo que otros han vivido o nos han contado, sino tener nuestra propia experiencia personal. Habernos encontrado con Él, experimentar que está vivo y me salva. Este es el centro de nuestra fe. Por eso, hoy que celebramos la resurrección del Señor, no nos quedemos solo con la noticia. No nos quedemos sentados y de brazos cruzados. Nos dicen los evangelios que las mujeres y los discípulos no se quedaron encerrados y sentados, sino que se pusieron en camino, en busca del Señor y lo encontraron vivo. Nosotros también lo encontraremos vivo y experimentaremos su presencia resucitada si salimos de nuestros encierros y zonas de confort, si le buscamos. ¡Felices Pascuas de Resurrección!